El maquillaje permite que podamos pasar de esto a eso. Así que yo te invito a que te quedes conmigo. Hoy estaremos explicando cómo aplicar correctamente la base. Así que no te vayas y vamos a comenzar de una vez. Estoy haciendo las cejas. No explicaré este proceso ya que he hecho varios videos explicando el paso a paso de las cejas, donde se coloca el corrector y cómo aclarar el párpado. Por si lo quieren ver, se lo dejaré aquí arriba en la tarjeta. Estoy difuminando el corrector que me apliqué para enmarcar las cejas. Una vez hecho esto, comenzaré aclarando el párpado y luego de difuminar, lo que haré es sellar con polvo translúcido. Una vez sellado, comienzo aplicando mi primer tono de transición, un color verde. Para este maquillaje utilicé 3 colores en tono verde, y en la parte de adelante utilicé un color blanco. No explicaré este proceso porque hoy estaremos trabajando con la base. Acuérdense, chicas, que siempre les digo que todo lo que aplicamos tenemos que difuminarlo. Esa línea no se puede ver luego de aplicar la sombra, sino que eso se tiene que ver degradado. No quiero dejar pasar por alto que para darle un tono más fuerte a la sombra, porque llevaba colores así fuertes el maquillaje, tuve que utilizar un poquito de negro, no tanto. La sombra de la brocha, diríamos semi untada de sombra negra, para intensificar ese color verde y me diera el tono que yo estaba buscando. Si ustedes quieren en sus hogares, pues no le aplican el verde si lo quieren un poquito más claro. Yo quería un color intenso, por lo que entonces tuve que aplicar una sombra negra. Ahora, si ustedes tienen un color verde intenso, no tienen que hacer este proceso. En este momento estoy aplicando un primer de la marca Maybelline, el cual dejo que se seque luego de haberlo aplicado, para que la base pueda quedar bien y en mi piel quede el efecto liso que ando buscando y mi base no se cuartee. Ahora estaré aplicando mi base de la marca L'Oreal. La base siempre se comienza aplicando de adentro hacia afuera, dando toquecitos, nunca arrastrando. Si arrastro me llevo todo el producto. La base se puede poner tanto con esponja como con brocha. Ahora les voy a mostrar cómo se hace con una esponja, más luego haré otro tutorial de cómo se aplica con una brocha. Voy dando toquecitos por todo el rostro. No debe quedar ningún grumo, ningún vacío. Por eso ustedes ven que enfatizo esa área hasta que todo quede bien en su lugar. Aplico del otro lado, hago el mismo proceso de adentro hacia afuera. Si tienen líneas de expresión, no sería bueno que se lo lleguen hasta la parte inferior del ojo, para que esa parte no se arrugue más o no se cuartee, sino que esa parte déjenla para trabajarla con el corrector.
con un corrector que sean 2 tonos más claros que su tono de piel. Ahí la esponja que le enseñé, yo la encojo un poquito cuando me voy a trabajar esta parte de las cejas para no borrarme la parte de adelante. Sigo aplicando, lo extiendo también hasta el cuello, toda esa área. Si ustedes vieron, extendí un poquito hacia los ojos, pero ya lo que quedó en la esponja, no producto en sí. Sigo dando toquecitos hasta que todo esté totalmente donde va. Ahora en la frente estoy aplicando con cuidado, porque si no las cejas se le pueden borrar, chicas, así que con cuidado lo aplico en la frente y sigo difuminando. También voy a difuminar en el área de los ojos, entre la sombra y la nariz, para que esa marca blanca que ustedes notan ahí no se vea, porque eso parece como el efecto panda, como le dicen en el maquillaje. Entonces, chicas, eso tiene que estar difuminado, no se puede ver ninguna línea marcada ahí. Lo que les dije ahorita, ahora estoy aplicando mi corrector de la marca Maybelline. Esto lo estaré utilizando para iluminar el área y para disimular un poquito las ojeras. No es que se van a borrar, chicas, pero se van a disimular un poco. Luego que lo aplico, entonces comienzo difuminando hasta borrar cualquier línea que se pueda notar. Ahora comienzo a sellar todo con polvo translúcido de la marca Agua. Lo voy poniendo a toquecito. Acuérdense, chicas, nunca arrastrar el producto. Voy dando toquecito para que esa base se selle, para que luego no se mueva. Aplico en todo el rostro, aplico en el cuello también. Ya que apliqué el producto, debo también aplicar en el cuello. Sigo dando toquecito y ahora estoy retirando todo ese producto, barriendo ese polvo, ese exceso de polvo. Y aquí el resultado final. Yo espero realmente que le haya gustado. Si les gustó, suscríbanse, denle a me gusta y activen la campanita para recibir las notificaciones.